Mis queridos hermanos, muy buenas. Vamos a continuar estudiando el libro de Habacuc, que ya por varias semanas hemos venido meditando los miércoles y sin lugar a dudas ha sido de bendición. Vamos a continuar a partir hoy del capítulo número 3. Ya hemos recorrido dos buenos capítulos y recordando un poquito esto, Habacuc, pues fíjate que escribe en un tiempo bien difícil al final del reinado de Judá a punto de caer y ser deportados a Babilonia. Y desde la muerte de Josías seguramente es la injusticia y la idolatría la que están reinando en el pueblo. Y lo que nos muestra Habacuc es la necesidad pues, de reencontrarse con el Señor. Y el Señor utiliza muchas y diversas maneras para hacerlo. Y fíjate que en el bosquejo de Habacuc vimos un diálogo entre el Señor y Habacuc. Habacuc empieza pidiéndole en oración al Señor que mirara la situación de Judá. El Señor le responde, sí, la situación es muy mala y lo que voy a hacer es enviar un juicio a través de los caldeos a todo el pueblo de Judá. Pues Habacuc queda impresionado de que Dios use una nación impía. Entonces Habacuc ahora responde con una oración también en forma de queja diciendo, Señor, ¿cómo se te ocurre de alguna manera pensar en castigarnos con un pueblo tan impío como los babilonios? A lo que el Señor ahora responde mostrando que él traería juicio también sobre los babilonios, que no se quedarían de ninguna manera inocentes por sus acciones y muestra toda la maldad. Vimos los 5 ayes que hace 8 días estudiábamos acerca de cómo consideraba el Señor a la región de Babilonia. Y hoy lo que veremos es la gran segunda mitad de este libro y es el canto de Habacuc y específicamente estaremos mirando la primera parte, la oración del nuevo Habacuc, porque recordemos que Habacuc se estaba lamentando y el primer versículo del capítulo 3 nos dice que ahora Habacuc va a hacer una oración muy peculiar en forma de canto. Y lo sabemos también por esta partícula sobre Sillonot, donde se nos relata un poquito de qué tono, de qué manera musical se debía llevar a cabo este canto. Pero lo que nos va a mostrar Habacuc ahora en este capítulo 3 y en estos versículos que son como una bisagra para conectar los dos primeros capítulos con el nuevo Habacuc, es que Habacuc ahora es diferente. Habacuc está impresionado y toda su queja, toda su incertidumbre ha pasado ahora a ser adoración. Todo el miedo ha pasado a ser fe y valentía. Toda la desesperación por lo que significaba caer en manos del juicio de Dios a través de los babilonios, ahora se transformó en confianza. Toda su confusión ahora se ha transformado en una seguridad en el Dios con el que él ha estado hablando, ha estado conversando, mis hermanos. Entonces vemos a un Habacuc totalmente diferente. Y ya sabíamos que a Habacuc se le dio a dar una orden. Por allá en el capítulo 2, versículo 2, estudiábamos que el Señor le dijo que esculpiera en piedra, que él tuviera un registro de lo que el Señor ahora le estaba comunicando. Y aquí en el capítulo 2 empezamos con la parte clave. Dice Habacuc, oh Jehová, he oído tu palabra. La nueva versión internacional dice, Señor, es sabido de tu fama. La traducción viviente dice, he oído todo acerca de ti, Señor. Y la Dios ha hablado y dice, lo que oigo acerca de ti, Señor, me impresiona. Entonces, Habacuc ha tenido un cambio impresionante, pero ha sido producto de ese tiempo de conversación con el Señor. He oído tu palabra. Y él no está hablando solo del oír, sino de que él ha tenido
la transformación de su propio corazón a través de la palabra del Señor. Y este capítulo 3 también es una bisagra, tal vez como en el libro de Romanos, el capítulo número 12. Después de 11 versículos 11 capítulos hablando de la salvación, Romanos 12:2, fíjate con lo que viene. Después de llamar al culto racional a los creyentes y a presentarse como sacrificio vivo, ahora el Señor dice: palabra de Dios para todos: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Dejen que Dios transforme su vida. La Reina Valera dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero, pero el sentido más claro es que el Señor es el que transforma la vida y lo hace a través, fíjate, no de cosas por hacer, lo hace a través de poder entender, de poder aceptar quién es Dios y su voluntad y cómo eso va a cambiar nuestra manera de pensar, que es lo que más necesitamos, porque sin lugar a dudas, conocer a Dios, intimar con Él, tener un encuentro con Él, es la gran dicha del hombre. Conocer que Él es bueno, que es perfecto y que es agradable delante de los ojos del Señor. Y hemos sido llamados, mis hermanos, a esa comunión a través de lo que ha hecho Jesucristo en la cruz. Porque sin lugar a dudas, mis hermanos, como dice el Salmo 19:130, es la exposición de las palabras la que alumbra y hace entender a los simples. Y esto pasó con Habacuc. Lo que no dice el Salmo es simplemente que usted tal vez lea la palabra y tal vez haga oración. Muchos tal vez podemos pensar que eso es comunión con Dios. Que si yo leo la palabra todos los días, hago una oración, estoy en un grupo de estudio de la palabra virtual o presencial, que tengo una vida espiritual. Y cuidado con eso, mis hermanos, porque todos estos son medios. El leer la palabra, el meditar en ella, el estudiar la palabra con otros, el tener tiempos de oración, son medios para que tengamos comunión con Dios. Pero estas actividades no son en sí misma un fin. Y es como la persona a la que invitan a un paseo y la persona madruga, se baña, se prepara y va hasta donde está el transporte que la va a llevar a ese lugar, se va para Cartagena y simplemente esa persona llega a Cartagena y se queda en ese bus, en ese carro que lo llevó y no disfruta del lugar donde ahora está. Eso nos puede pasar. Esas actividades que podemos fácilmente confundir con vida espiritual. Y hay un versículo que me impacta mucho en el libro de Mateo, donde el Señor habla lo siguiente, hablando de las actividades que hacían el pueblo en su momento para ser vistos. Actividades como la oración, actividades como la ofrenda, como el ayuno. Pero el Señor dice, la Biblia textual: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tenéis galardón de vuestro Padre que está en los cielos. Y usted me dirá, pero tal vez mi estudio de la palabra, tal vez mi oración lo hago en el cuarto secreto, pero cuidado, mi hermano. Hay que estar atentos a esto, porque estas se pueden volver actividades simplemente religiosas o rituales. Y tal vez usted dirá, pero yo no la hago para ser visto por ellos. Pero hay alguien que ve, un hombre que ve lo que usted hace. Usted mismo. Y en este mismo versículo, tal vez usted mismo está recompensándose a usted con hacer esta serie de actividades y está perdiendo el galardón de vuestro Padre que está en el cielo, y es tener comunión con Él. Y esto ha pasado y hay ejemplos innumerables en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de nuestra Biblia acerca de personas, de creyentes aún sinceros que tuvieron encuentros con el Señor y fueron transformados. Mis hermanos, pero hay un salmo que nos puede ayudar mucho para
estudiar este tema. Es el Salmo número 1, conocido de todos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y dice el versículo 2, sino que en la ley está su delicia. Y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche. Ahí, primero, un gozo, no solo particularmente de deleitarse en el Señor a través de qué, de la disciplina espiritual de meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Y es comparado con un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo. Y este salmo podía ser perfectamente aplicado a Habacuc, que meditó y en conversación con el Señor se retroalimentó y a su tiempo dio un fruto que es el que vamos a ver en el capítulo número 3 del libro. Entonces hay una pregunta. ¿Cómo se evidencia el crecimiento y la comunión con el Señor? Sin lugar a dudas, el Salmo lo ilustra de esta manera, a través del fruto, a través del fruto. Y no estamos hablando del fruto de la persona que hace más cosas solamente. Estamos hablando de fruto real porque muchas personas pueden hacer cosas, muchas personas pueden tener religión, muchas personas pueden hacerse partícipe de rituales, de reuniones, de servicio, pero el real fruto de carácter no se puede impostar. No es poner un fruto allí en el árbol, sino que el fruto se da naturalmente. Y por eso aquí en Habacuc 3, capítulo 3, versículos 1 y 2, vamos a ver tres frutos de conversar con Dios. Tres frutos de conversar con Dios. Y puede pensar usted en los frutos espirituales, pero vamos a ver una expresión, otra diferente expresión a los frutos de Gálatas: amor, gozo, templanza, mansedumbre. Todas estas eran expresiones del fruto, pero sin lugar a dudas hay otras expresiones. ¿Y quién no? ¿Y quién podría negar que la generosidad, la humildad, la sobriedad, la austeridad en un creyente no vendrían del Espíritu Santo? Generalmente estos frutos son antinaturales. No somos humildes, ni generosos, ni austeros, ni sobrios por nuestra propia naturaleza. Son frutos de nuestra relación con el Señor y en un encuentro con el Señor que nos permite dar fruto. Y los frutos que vamos a estudiar en la vida de Habacuc son el temer, el depender y el suplicar. Y mis hermanos, vamos a empezar por el temer. El temer como un fruto del Señor en la vida de Habacuc. Y vamos ahí a leer la primera parte del versículo número 2. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Y qué pasó? Y temí. Entonces, mis hermanos, el estado de Habacuc ahora es de un temor solemne delante de la voz de Dios que él había escuchado. Y era un asunto tremendo después de escuchar los hay tremendo acerca de Babilonia y lo que iba a hacer el Señor con ellos, que Habacuc se vio como en un espejo que muestra finalmente que todas las cosas horribles que tenía el pueblo de Babilonia también eran una característica en una u otra medida del pueblo de Judá y tal vez del mismo corazón de Habacuc. Entonces Habacuc ve la codicia, la lujuria, la mentira y reconoce que su vida también podía estar por ese camino. Y el Señor nos dice que aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Después de que Habacuc conoce estas cosas, se da cuenta que su mayor conocimiento lo llena de mayor responsabilidad. Él ha visto la grandeza del Señor, ha visto el control que un Dios justo tiene sobre cada uno de los hombres, y sobre Habacuc entra un temor solemne por lo que él puede hacer. Y mis hermanos, el Señor nos ha dicho que no temamos a los que matan el cuerpo. Y Habacuc temía también a los caldeos por lo que ellos podían hacer.
sino que el Señor dice, ellos el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese hay que temer. Los caldeos podrían destruir el cuerpo. Y mis hermanos, las circunstancias del mundo hoy están siendo verdaderamente difíciles. Tememos a la enfermedad, a la recesión económica, al gobierno mundial que se está levantando, a la preocupación por una guerra, tal vez nuclear, que sea mundial. Y mis hermanos, Habacuc nos enseña que su preocupación en este momento ya no son todas esas cosas, es la santidad y la gloria de Dios. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué nos preocupa en las circunstancias que estamos viviendo? Y es triste encontrarse con cristianos más preocupados, que podemos estar más preocupados por todas estas cosas que están sucediendo que por nuestra relación con Dios, por nuestro deleite en Dios, por nuestro disfrute de Dios. Y aún muchas personas preocupadas y tal vez enfocadas en su religión, pero tal vez sin haber nacido de nuevo, solo esperando la horrenda expectación de juicio. Y yo quiero mostrarle un ejemplo del Antiguo Testamento del que le hablé sobre estas cosas. Y es el ejemplo de Job. Job, al igual que Habacuc, mis hermanos, era un hombre justo, había vivido una vida justa, es declarado justo por el Señor, pero en un momento de su vida, el Señor trata su existencia quitándole todo. Trata su existencia poniendo una enfermedad terrible sobre sí. Y su reacción es de rechazo ante Dios. Su reacción es de pregunta, ¿por qué, Señor, haces eso de esta manera? Y es hasta que el Señor lo confronta, hasta que el Señor conversa con él en el capítulo 41, que Job puede decir, Señor, lo que antes sabía a ti era lo que me habían contado. Y estamos hablando de un hombre justo, practicaba agradar a Dios, pero que ahora tiene un encuentro más íntimo, comprometido y conoce al Señor. Y sigue diciendo, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego que me perdones. Y te ruego que me perdones. Mis hermanos, puesto que tenemos tales promesas, dice la segunda epístola de Pablo a los Corintios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El conversar con Dios, mis hermanos, tiene que estar produciendo día a día, y usted lo puede evaluar, mayor temor, mayor solemnidad, el mayor conocimiento. No nos debe llevar al orgullo espiritual, nos debe llevar a temer y a vernos cada día realmente como somos y ver a Dios realmente como Él es. Así que el ejemplo de Job y Habacuc es sumamente importante, mis hermanos. El principio de todo avance, de todo crecimiento, de toda sabiduría espiritual, sin lugar a dudas, es el temor de Jehová. Pidámosle al Señor, enséñame, Señor, tus caminos, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre, dice el Salmo 86, 11. Y mis hermanos, el primer fruto es temer y el segundo fruto que vamos a ver tiene que ver con depender. Y continúa ahí en el versículo número 2, parte B. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. La traducción en lenguaje actual, por ejemplo, dice, déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. La nueva traducción viviente, este mismo versículo, dice, en este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y mis hermanos, Habacuc está pidiendo al Señor que Él tenga misericordia,
Es parte de la oración de Habacuc, pero es diferente de las primeras oraciones que vemos en este libro, porque Habacuc ya había orado, pero su visión ahora es diferente y le está pidiendo el Señor que actúe en el presente como en el pasado para no solamente disciplinar a Judá, sino para actuar también sobre las naciones que querían destruir a Israel, las naciones corruptas. Entonces, así como Dios apareció y hubo un éxodo de liberación allí donde Moisés fue designado para guiar al pueblo a la tierra prometida, Habacuc está pidiendo exactamente lo mismo. En medio de este tiempo, Señor, yo me dispongo para ver lo que tú quieres hacer, no solamente con nosotros, sino también con los caldeos idólatras. Y lo que podemos ver, aunque esta situación era la misma en este momento, las circunstancias eran las mismas, el corazón de Habacuc está más sintonizado con la obra de Dios. Y mis hermanos, aunque como decíamos, estamos expectantes a todo lo que el Señor está haciendo en este momento, es sumamente aplicable lo que pasa con Habacuc. Señor, estamos dispuestos porque nuestra esperanza no está en las circunstancias que estamos viviendo ni en las que vamos a vivir. Nuestra esperanza, nuestra fuerza está en que tu obra, Señor, siempre es buena. Y si tú quieres purificar a la iglesia, corregir a la iglesia, eliminar lo malo de la iglesia, Señor, la gloria sea para ti. Y esas son características de, llamémoslo así, un real avivamiento, donde el creyente está dispuesto a ver lo que el Señor hace sin chistar nada. Si Jehová, dice el Salmo 127, no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano es que os levantéis de madrugada y tarde vayáis a descansar y que comáis el pan de afanes, pues lo dará a su amado mientras duerme. Este versículo ejemplifica la situación de confianza, de ánimo que Habacuc quería transmitirnos aún para hoy en medio de las circunstancias difíciles. Y otro ejemplo bien hermoso de lo que hace el Señor es el ejemplo de Isaías. Isaías le pasó exactamente lo mismo. Isaías, que era un trabajador incansable para el Señor, que llevaba su palabra, que en el capítulo 5 de Isaías acaba de mostrar todos los hay contra la nación, todo lo que ellos estaban haciendo en contra de la voluntad de Dios. El Señor le permite tener una visión del trono celestial. Se le abre la cortina del santuario para ver al Señor y sus querubines que gritan santo, santo, santo. ¿Y cómo se siente Isaías? Me voy a morir, es lo que dice. Voy a morir. Pero un ángel se acerca y le dice, Isaías, vamos a purificar tu pecado. Y después de que el corazón de Isaías tiene este encuentro, es purificado de su pecado, el Señor hace una pregunta. Dice Isaías, enseguida oí la voz de Dios que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Y dice Isaías, yo respondí, envíame a mí, yo seré tu mensajero. Yo seré tu mensajero. Y mis hermanos, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero es el consejo del Señor el que permanece. Isaías pensaba que estaba haciendo lo correcto, que estaba andando bien, pero fíjate que hasta que no tiene un encuentro de esta naturaleza con el Señor, este encuentro especial, él no está tal vez dispuesto a ir donde quiera. Y si seguimos leyendo el capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que el reto para él era muy grande. Era ir a predicar a la gente, oiga, todo lo que ustedes van a oír no lo van a escuchar, no lo van a atender. Isaías quedaría frustrado de su propia predicación, pero ahora está listo para servir al Señor. Y fíjate que
todo un proceso de encuentro a través de la palabra del Señor con Dios mismo. Y Pablo en toda su vida de entrega al Señor aprendió a contentarse cualquiera fuera su situación. Y es lo que está pasando con Habacuc. Está contento aún con esta situación y simplemente le pide al Señor: Señor, quiero ver lo que tú haces. Quiero ver también lo que tú vas a hacer en el futuro. Quiero verlo. Que el Señor es el que ha confortado ese corazón. Y mis hermanos, después de haber visto el fruto del temor, el fruto de la dependencia, vamos a ver el tercer fruto aquí en el versículo número 2, si es el fruto de la súplica. La parte C del versículo dice: en la ira, acuérdate de la misericordia. Y Habacuc había profetizado con lágrimas y con dolor, y todo esto que tenía que transmitir de parte de Dios, sin lugar a dudas, no era fácil. El profeta hablaba a los hombres, pero también aquí vemos que intercede por ellos, apelando a la misericordia en medio, pues, de la justa ira del Señor. Y hay un principio que vemos en las escrituras, sobre todo por allá en Génesis, es que, por ejemplo, Abraham apeló al Señor no por los injustos, sino su argumento es: si en Sodoma habrá un justo, Señor, ¿no tendrás tú misericordia? Y mis hermanos, en el diluvio hubo misericordia para 8 personas, Noé junto con su familia. En Sodoma hubo misericordia para Lot y para sus hijas. Y está apelando aquí Habacuc a la misericordia del Señor. El Señor nos dice que estemos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y mis hermanos, este fruto de suplicar no tiene que ver sino como una consecuencia del temor, una consecuencia de la dependencia que produce la súplica en el creyente para en todo estar pidiendo al Señor. Y hay un ejemplo que a mí me parece bien hermoso, y es el ejemplo de Daniel. Daniel estaba buscando la comunión con el Señor a través de esencialmente 2 medios: leer y meditar la palabra y expresar su oración delante del Señor. Entonces Daniel, allí en Daniel 9, estaba leyendo Jeremías 25 acerca de la profecía que ni el mismo Jeremías entendía muy bien sobre el exilio del pueblo de Israel, y que sería por 70 años. Y entonces, después de meditar en esto, Daniel 9 nos expresa toda la oración de Jeremías por el pueblo, exponiendo lo mal que había hecho el pueblo, exponiendo el propio mal corazón de Daniel, exponiendo la propia misericordia del Señor y apelando a ella. Pero mientras dice Daniel 9, 20, 22, que lo tenemos, dice: mientras yo estaba orando por Jerusalén y pidiendo perdón por mis pecados y los de mi pueblo, llegó volando el ángel Gabriel, que ya se me había aparecido en sueños. Ya casi era la hora de presentar a Dios la ofrenda de la tarde. Y Gabriel me dijo: escucha, Daniel, vengo para ayudarte a entender todo esto. Y mis hermanos, todos estos hombres, Job, Isaías, Daniel, buscaron tener tiempos de deleite con el Señor a través de los medios espirituales, de la oración, de la comunión, del estudio de la palabra, de la meditación, tal vez del mismo silencio, de apartarse y guardar silencio en un mundo tan
hipercomunicado, donde nuestros smartphones a toda hora están comunicando noticias, están comunicando charlas, están comunicando temas para entretenerse. Una buena disciplina espiritual es poder tener silencio delante del Señor. Que ni siquiera tal vez nuestra propia voz se oiga y podamos delante del Señor, tal vez como Daniel, como Job, como Habacuc, como Isaías, presentarnos delante de Él y que nuestro corazón sea transformado por su poder. Job en el capítulo 42, después de que el Señor había quitado la aflicción sobre su cuerpo, él oró por sus amigos. Y dice la escritura que el Señor aumentó al doble todas las cosas que había perdido Job. Pero me llama la atención que él oró por sus amigos en medio de toda la angustia que ellos mismos le produjeron, producto de suplicar. Entonces, mis hermanos, toda la vida del creyente está en buscar esa comunión y permanecer en esa comunión con el Señor. Y fíjate que hablábamos hace unos días de la llave aquí para descubrir Habacuc, y es Habacuc 2:4, mas el justo por su fe vivirá. Y es lo que está experimentando Habacuc. Mas el justo por su fe vivirá. No está hablando solo en el sentido de que el que es declarado justo tiene vida eterna, sino estamos hablando del sentido de que esta vida eterna que disfrutamos desde ahora aquí en la tierra tiene que vivirse por fe, porque por fe andamos, no por vista. Y se necesitan esos encuentros especiales con el Señor para darse cuenta de la necesidad. Fíjate lo que produjo en Habacuc. Produjo dependencia, produjo temor, produjo súplica. Y mis hermanos, que eso mismo produzca en nosotros, porque él vio la esperanza de Israel y él veía hacia el futuro y podía ver lo que él más tarde va a escribir aquí en Habacuc, versículo número 13. Fíjate lo que dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Esa era la esperanza de Habacuc. Él en todo el capítulo 3 está dramatizando todo lo que aparentemente podía haber pasado en el Éxodo. Truenos, el poder de Dios manifestado. Pero él está profetizando que el Señor manifiesta su poder, así como en la salida del pueblo de Egipto para socorrer a su pueblo. Su esperanza no estaba en solamente que los enemigos fueran derrotados, que el pueblo fuera disciplinado, sino que el Señor socorre en la persona de el ungido a todos los que son de él. El Señor socorre a todos los que son de él. Y esa persona, ese ungido, mis hermanos, sin lugar a dudas es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de la creación, Él es su autor y va a ser el autor de la nueva creación, de todo lo nuevo, de un cuerpo formado por todos los creyentes. Fíjate que leíamos en Habacuc 3:13 que era para socorrer a su pueblo, pero eso se ejemplifica en que Cristo vino para salvar a los pecadores y para hacerlos parte de sí, parte de su propio cuerpo. Y Habacuc estaba en últimas, su esperanza estaba fundado en que vendría el Salvador. Él lo sabía por Génesis, por la promesa a Abraham, por la promesa a Jacob, la promesa misma a David de un reino, de que las cosas no permanecerían igual, de que esta lucha entre el pecado, la corrupción, la muerte, la falta de santidad, en el propio corazón de Habacuc y en el propio corazón de los creyentes se terminaría. Y era porque estaban mirando al Salvador, al que en el libro de Colosenses, y nosotros lo podemos leer en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 20, leámoslo en la Biblia de las Américas, y por medio de él Dios reconciliaba todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz,
por medio de él. Dice, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. El Señor traía ¿qué? Reconciliación en todas las cosas, aún entre todos los pueblos corruptos, porque de toda lengua, tribu y nación hará parte alguien para la iglesia de Cristo. Versículo 21, y aunque vosotros antes estabas alejados, hablando de los gentiles, y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, y eso éramos nosotros, sin embargo, él ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Y esa es nuestra esperanza, por la que hoy, seguidamente como Habacuc, podemos temer al Señor, podemos depender de él y podemos suplicar en medio de las circunstancias que existan, porque tenemos un Dios poderoso. Mis hermanos, es de gran ánimo para cada uno de nosotros que estos frutos sean el producto de nuestra comunión con Dios. Necesitamos temer más del Señor, necesitamos depender más del Señor y sin lugar a dudas necesitamos más suplicar al Señor. Vamos a orar dándole gracias al Señor por estas buenas cosas que nos ha mostrado. Y Padre, te agradecemos porque tu obra es buena en la vida de Habacuc de hace tantos años, pero hoy se manifiesta de igual manera que en Isaías, que en Job, que en Daniel y en el mismo Habacuc de manera espléndida, Señor. El que hombres se puedan acercar a ti y ser transformados de gloria en gloria, Señor. Usas medios, usas tu palabra, usas la oración, usas el servicio y la meditación para que cada uno de nosotros hoy pueda, Señor, en base a la reconciliación que tenemos a través de tu Hijo Jesucristo, presentarnos delante de ti, Señor. Cada uno como un obrero que traza la palabra de verdad de la manera adecuada en su propio corazón y puede predicarse a sí mismo su propia necesidad de ti. Te agradecemos, Señor, por los buenos frutos que produces en nosotros y perdónanos por nuestra negligencia, Señor. Pero anhelamos, Señor, en nuestra esperanza, estar atentos y estar con los oídos abiertos para escuchar tu voz y ser transformados. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y muchas gracias, mis hermanos. Un abrazo para todos. Chao.